Bueno, entonces la clase pasada habíamos visto que estábamos trabajando con un sólido, ya no estamos trabajando con el medio continuo, no estamos eh, tomando el material como algo general, sino que ya es un elemento que tiene unas propiedades específicas, ¿cierto? Que es un sólido, entonces los sólidos se caracterizan por oponerse al cambio de posición, entonces por eso es que aparecen algunos tipos de esfuerzos. eh, y que puedo generar esfuerzos en el cuerpo, en cualquier sólido, aplicándole ya sea unas fuerzas externas o unas fuerzas de cuerpo, ¿cierto? Entonces que había unas fuerzas internas que podían ser unas fuerzas de cuerpo que podía ser, por ejemplo, la gravedad, podía ser el que alguna fuerza gravitatoria o electromagnética o magnética, bueno, etcétera, ¿cierto? Y unas fuerzas externas o fuerzas de contacto, entonces que basándonos en esas fuerzas de contacto es que nosotros realmente hallamos esa matriz de esfuerzo, ¿cierto? Entonces que en ese caso estábamos trabajando en dos dimensiones, entonces estábamos trabajando con un sólido que tenía dos dimensiones y un espesor, ¿cierto? Entonces, basándonos en eso, es que nosotros hallábamos la fórmula de Cauchy en dos dimensiones y hallábamos que los esfuerzos cortantes eh, generan la característica de esos esfuerzos cortantes, pues implica que tengamos una matriz simétrica, ¿cierto? Es decir, que los esfuerzos en la dirección, en los esfuerzos cortantes XY, si son iguales a los esfuerzos cortantes YX, ¿cierto? Eso era lo que habíamos hallado en la clase pasada. Y eso lo hallamos a través de la caracterización de nuestro punto en el sólido en dos dimensiones, en el caso rectangular y en el caso triangular. Acá hay que tener en cuenta una cosa, que esto no generaliza el comportamiento del sólido. O sea, esto solamente es para un punto del sólido y nosotros debemos tener muy presente eso porque ya en el capítulo 5 ya hablaremos del caso general del sólido. Ya estudiaremos formas de entender el sólido de manera completa, teniendo en cuenta pues los puntos internos, los puntos en la frontera. Por ahora estamos trabajando únicamente un punto al interior del sólido. Entonces lo que vamos a ver hoy es la caracterización ya del sólido en tres dimensiones. Entonces ahí ya vamos a tener unas matrices un poco más grandes, ya vamos a considerar otras cosas, pero son parecidas al caso en dos dimensiones. Por eso es que es importante que ustedes tengan claro el caso en dos dimensiones, porque esto es simplemente una extrapolación, ¿cierto? Vamos a ver también algo un poquito salido del tema, que es la notación indicial. Vamos a repasar eso que ustedes vieron por allá en mecánica tensorial, que es el delta de Kronecker, que es que es un tensor, que qué representación tienen los tensores, etcétera, ¿cierto? Y realmente qué es un tensor. Entonces, eso vamos a ver en la segunda parte. Y una tercera parte, si alcanzamos, pues vamos a ver la sección 2.5, que es la transformación de matrices. Esto es muy importante, no tanto en este curso, sino en otros cursos como elementos finitos, porque muchas veces trabajar con el sistema que nosotros conocemos, el ortogonal, a veces es complejo, es complicado, entonces ¿qué? Entonces, a veces es mejor transformar eso, trabajar con un sistema que es diferente al XYZ que nosotros conocemos, y entonces ahí es cuando generamos la matriz de transformación. Entonces, también este caso aparece en el tema de esfuerzos principales. Ustedes saben que cuando uno desarrolla el problema de valores y vectores principales o valores y vectores propios, también como se llama, lo único que uno hace es sacar una base transformada creada por unos vectores ortonormales eh, eh, que, 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 mm, que tiene un estado determinado de los valores propios, ¿cierto? Entonces, eso también entra dentro del tema de matrices de transformación. Sin embargo, en ese no lo vamos a tocar, sino que lo vamos a tocar por ahí dos o tres secciones después, ¿listo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, como les había comentado,
nosotros la clase pasada que habíamos hallado los esfuerzos en 2 dimensiones, que estos esfuerzos son esfuerzos normales, ¿cierto? Que los esfuerzos se clasifican en esfuerzos normales, sin esfuerzos cortantes o esfuerzos tangenciales. Estos esfuerzos normales se daban en la dirección de los ejes, y que eran pues normales a las caras, ¿cierto? Normales a las caras. Y teníamos también unos esfuerzos tangenciales, que eran estos, que también iban en dirección de los ejes, pero eran paralelos a las caras. Y que esto representaba la inclinación del plano en el que se desarrollaban pues esos esfuerzos, ¿cierto? Esto era la inclinación del plano, o la inclinación más, este es más bien el n gorrito, ¿cierto? Ustedes saben que un plano yo lo caracterizo a través de dos cosas, el n gorrito y un punto, ¿cierto? Entonces esta es la caracterización del plano. Y pues el punto estará dado por el estado de esfuerzo, ¿cierto? Entonces, esta es la inclinación del plano, y producto de toda esa operación matricial, pues obteníamos pues los esfuerzos, ¿cierto? Estos en últimas son los esfuerzos, ¿cierto? Esta es la matriz de estado de esfuerzos ortogonales, y este es el n gorrito, ¿cierto? Y este es el vector de esfuerzo. Hay que diferenciar muy bien cuál es el Q y cuál es el sigma. Entonces, ustedes recordarán por allá de tensorial que ahí aparecía un Q o un T, a veces lo denominan como T, entonces sería Q es igual a sigma por n gorrito, ¿cierto? Eso fue lo que vimos la clase pasada, y también vimos que esto se denomina la fórmula de Cauchy bidimensional, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está en 2 dimensiones, únicamente estamos considerando el eje X y el eje Y, ¿cierto? Y también vimos un concepto que quizás es el concepto más importante del capítulo, porque basándonos en este concepto es que nosotros, digámoslo así, que deducimos todas las fórmulas, es que el esfuerzo es igual a fuerza sobre área, ¿cierto? Entonces, realmente esto es muy, muy importante, porque básicamente esto es el concepto que vamos a usar todo el tiempo, por lo menos en el capítulo 2. ¿Listo? Entonces, eso fue lo que vimos la clase pasada. Y entonces ahora vamos a entrar a una generalización al estudio de esfuerzos en 3D. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros vamos a trabajar en 3 dimensiones, y entonces lo que necesitamos obtener pues son las expresiones de este vector de esfuerzos pues en 3 dimensiones, ¿cierto? Entonces el esfuerzo en la dirección X, el esfuerzo en la dirección Y y el esfuerzo en la dirección Z, ¿cierto? Entonces el primer caso que vamos a estudiar es el caso del paralelepípedo. Entonces recuerden que en el caso en 2D nosotros estudiábamos dos casos muy importantes, eh, que eran el caso rectangular, y el caso triangular, ¿cierto? Que con el caso rectangular nosotros obteníamos que tau xy es igual a tau yx, ¿cierto? O sea, aquí vamos a trabajar con una matriz simétrica. Y en el triangular obteníamos que Q es igual a sigma por n gorrito, ¿cierto? Ah, bueno, este punto no es de producto punto, ¿no? Para valga la aclaración, ¿listo? Es producto de una matriz por un vector. Y entonces en el caso 3D vamos a trabajar con una expresión parecida y vamos a obtener resultados similares. Entonces vamos a trabajar con el caso 1, que es el caso del paralelepípedo. Esa palabra está muy larga, pero entonces lo que nosotros vamos a hacer acá, vamos a considerar un cubo. Un paralelepípedo es un volumen en 3D que tiene sus caras paralelas, ¿cierto? Por eso paralelepípedo. El paralelepípedo puede ser rectangular, puede ser un cubo, que entonces todas sus caras son iguales.
Pero entonces aquí le llaman caso del paralelepípedo, yo le digo el caso del cubo, porque es más fácil, ¿cierto? Y entonces aquí vamos a obtener unos resultados parecidos a los que obtuvimos en el caso rectangular. Y vamos a considerar el caso del tetraedro. Tetraedro creo que es así. Vengan, yo y me escribo en un minuto. Tetraedro. Sí, sí se copia así. Entonces, el caso del tetraedro, que es como una generalización del caso del, de la parte triangular, y vamos a obtener un resultado parecido, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vamos a ver ahorita. La ventaja es que ya nos traemos resultados de rectangular y ustedes van a ver algo aquí que es muy, muy interesante y que les va a ayudar mucho en el taller. Entonces, vamos a comenzar. Entonces, nosotros vamos a obtener un sólido, pero ese sólido ya no va a tener espesor. Es un sólido en 3 dimensiones. En 3 dimensiones. Entonces, ese sólido en 3 dimensiones lo que implica es que está en X, en Y y en Z. Realmente nosotros manejamos X, Y, Z, pero ustedes van a ver algunos libros en los que les van a aparecer algunas coordenadas como X1, X2 y X3, ¿cierto? O sea, esto realmente es arbitrario. Yo decidí trabajar con el sistema X, Y, Z porque es el más familiar, ¿cierto? Es el familiar para nosotros. Sin embargo, si aparece X1, X2 y X3, es lo mismo, ¿cierto? Entonces, vamos a trabajar con un sólido en 3 dimensiones. Eso quiere decir que tiene las 3 dimensiones definidas. No es como en el caso en 2 dimensiones, que nosotros solamente teníamos 2 dimensiones y un espesor. Y tenemos las 3 dimensiones. Entonces, de aquí extraemos un puntico. Puntico P. Ah, bueno, este sólido está sometido a unas fuerzas externas, unas fuerzas de contacto. ¿Cierto? Entonces, ¿qué implica la existencia de esas fuerzas externas? Bueno, que el sólido va a intentar reaccionar a esas fuerzas, ¿cierto? Por la ley de acción y reacción. Este sólido va a desarrollar unos elementos internos de tal manera que él pueda resistirse al cambio y que finalmente pues no vaya a llegar a la falla, ¿cierto? Porque ese pues es el objetivo de todo sólido finalmente. O más bien cambiar su estado, ¿cierto? Entonces, de ahí recuerden que en el caso, en 2 dimensiones, nosotros extraíamos un cuadrado, ¿cierto? Entonces, en este caso, pues como estamos en el 3 dimensiones, pues ya no vamos a extraer un cuadrado, lo que vamos a extraer es un cubo, ¿cierto? Un cubo se caracteriza por tener 3 dimensiones, ¿cierto? Extraemos un punto entre comillas, realmente en física o en la física que nosotros estamos manejando acá, realmente el concepto de punto no existe, sino que son elementos muy pequeños. Estos elementos se llaman diferenciales de volumen. Entonces nosotros al volumen grande le extraemos un diferencial de volumen. Es un diferencial de volumen que en este caso tiene una forma de cubo. Puede ser un rectángulo, sí, claro, puede ser un rectángulo porque el caso es que estamos manejando un paralelepípedo. Miren que realmente nosotros estamos manejando algo que tiene unas dimensiones de X, de Y y de Z, ¿cierto? Realmente no estamos diciendo que sean iguales las dimensiones, solamente que la figura pues es más fácil de entender con un cubo, ¿cierto? Entonces ustedes recordarán por allá de mecánica tensorial que al igual que en el caso en 2 dimensiones, recordemos que en el caso de 2 dimensiones teníamos acá el rectángulo o el cuadrado y entonces se desarrollaban unos esfuerzos, ¿cierto? Unos esfuerzos normales a las caras que eran sigma X, de sigma X, sigma Y y este sigma Y, ¿cierto? Y que se desarrollaban unos esfuerzos paralelos a las caras. Esos esfuerzos paralelos a las caras eran tau XY, tau XY. Vamos a hacer aquí una de la simplificación y que aquí aparecía tau XY, tau XY, ¿cierto? Bueno, algo parecido nos pasa, esto era en 2 dimensiones, ¿cierto? En 3 dimensiones nos pasa algo parecido. Solamente que aquí ya no vamos a tener un rectángulo, sino que ya vamos a tener una figura en 3D, ¿cierto? Entonces, en esas caras,
Y para trabajar en el sistema que nosotros conocemos, que es el sistema cartesiano, entonces vamos a tener que en ese cubo se van a desarrollar dos tipos de esfuerzos. ¿Cuáles son los dos tipos de esfuerzos? Los normales, ¿cierto? Normales. ¿Cuáles serían los normales? Son normales a estas caras, ¿cierto? Entonces sería, ¿cuáles serían los normales en este caso? Alguien que me cuente, por favor. Exactamente, ¿cierto? Entonces serían, como son normales a las caras, ese concepto es muy importante de entender porque así es que uno define la tracción y la compresión, ¿cierto? Entonces aquí aparece sigma X, sigma Y y sigma Z, ¿cierto? Y unos que son paralelos a las caras. Que serían pues todos los demás, ¿cierto? Entonces sería, vamos a trabajar por lo menos este, mire, este es paralelo a X, perpendicular a Y, ¿cierto? Tau YX es igual a, es un esfuerzo normal que es paralelo a X, perpendicular a Y, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso, en esta cara naranja, ¿cierto? Tau XZ, tau YZ, tau YZ, es que es paralelo a Z y perpendicular a Y, ¿cierto? Paralelo a Z, mira, está en la misma dirección de Z y es perpendicular al eje Y, ¿cierto? Entonces, así se caracterizan cada uno de los esfuerzos. Este diferencial de volumen tiene dimensiones, entonces las dimensiones de ese diferencial de volumen, vamos a ahorrar esto aquí, entonces serán de X, de Y y de Z, ¿cierto? Entonces, las dimensiones son de X, de Y, de Z, o sea, el alto, el ancho y la profundidad, ¿cierto? Entonces vamos allá. Lo primero que hacemos en estos casos, ustedes vieron que en el caso en 2D nosotros obteníamos las fuerzas, ¿cierto? Porque lo que nosotros tenemos acá son esfuerzos. Estos son esfuerzos. Y nosotros no hacemos sumatoria de esfuerzos, nosotros hacemos es sumatoria de fuerzas, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué implica? Que nosotros tenemos que transformar esos esfuerzos, pues a expresarlos ya, transformarlos en fuerzas, ¿cierto? Hay que tener aquí en cuenta que nosotros estamos aplicando los esfuerzos en el centro de la cara, en el centro, para poder hacer esto. ¿Listo? Entonces, ¿por qué hacemos esta generalización? Realmente estos son un montoncito de esfuerzos acá, un montón de flechitas. Solamente que eso es tan pequeño que se puede, expresémoslo como un esfuerzo en una sola flecha. Solamente que esto es muy, muy, muy pequeño. Estos son diferenciales, ¿cierto? Siempre tenemos que tener en cuenta que son diferenciales. Entonces, lo primero que vamos a obtener es esa fuerza, que en últimas es una fuerza, ¿cierto? Entonces, vamos a obtener en cada una de las caras una fuerza. Entonces, una fuerza normal y fuerzas tangenciales, ¿cierto? Entonces, por lo menos en el caso, este es el caso, vamos a obtener por lo menos el caso, a ver, uno aleatorio, de sigma y, ¿cierto? Entonces recuerden que sigma y, los esfuerzos normales es, entonces, esfuerzos normales es, les voy a escribir acá, esfuerzos normales es igual a la fuerza sobre el área perpendicular a la fuerza, ¿cierto? Entonces, en el caso de sigma y, entonces miren que cuál es la dimensión. La dimensión de acá sería, este es un dx, ¿cierto? Y este es un dz, ¿cierto?
por estas dimensiones pues de acá, ¿cierto? Entonces sería el área, sería esta, de X de Z, sería el área, y el esfuerzo, ¿cierto? Recuerden que esfuerzo es igual a fuerza sobre área. Entonces, si yo quiero fuerza, necesito multiplicar esfuerzo por área perpendicular. Entonces, fuerza es igual a esfuerzo por área perpendicular. ¿Listo? Ese con el caso de sigma Y. En el caso de sigma X tenemos algo parecido. Miren que las dimensiones son de esta cara perpendicular al esfuerzo es dz por dy, ¿cierto? Entonces, esta es la dimensión de z y esta es la dimensión de y. Entonces, este es el área de z de y, que es el área de esta cara, ¿cierto? Por el de x, que sería el esfuerzo, ¿cierto? Es el área. Y tenemos también a sigma z. Entonces, en sigma z tenemos algo parecido. Entonces, en este caso, la cara sería esta, que sería dx por dy, ¿cierto? Esta sería la dimensión x, esta sería la dimensión y. Entonces, esto es igual al esfuerzo por dx por dy, ¿cierto? Entonces, esa sería el área. Listo. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Todo claro? Bueno, listo. Entonces, vamos ahora a pasar a las fuerzas que las generan los esfuerzos. Entonces, vamos a coger una de forma aleatoria. Borremos primero esto para volverlo a rayar más tardecito. Que lo vamos a volver a rayar más tarde. Y entonces vamos a coger, por ejemplo, vamos a coger, por ejemplo, este. Vamos a coger, por ejemplo, este. Tau ZY, ¿cierto? Entonces, Tau ZY será este esfuerzo. Aquí le voy a pintar la flechita. Y el a que es paralelo. Recuerden que esto es esfuerzo tangencial. Entonces, el esfuerzo tangencial es igual a la fuerza por el área, pero esta área es paralela a la fuerza, ¿cierto? Entonces, si yo necesito la fuerza, entonces si yo necesito la fuerza, esto va a ser igual a esfuerzo tangencial por el área paralela, ¿cierto? Área paralela. Entonces, en este caso, ¿cuál sería el área paralela a este esfuerzo? Sería pues esta cara, ¿cierto? Que miren que está en la misma, ¿cierto? Como en la misma, están paralelos, ¿cierto? Como en la misma dirección, ¿cierto? El plano y la flechita que indica el esfuerzo, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las dimensiones? ¿Cuáles son las dimensiones de este plano? Entonces será dx por dy. ¿Por qué? Porque es paralelo, ¿cierto? Entonces, será el área paralela por ese esfuerzo que es el esfuerzo ZY, tau ZY. Entonces, será el esfuerzo. Vamos a coger otro esfuerzo para que quede un poquito más claro. Entonces vamos a coger, por ejemplo, tau XZ, por ejemplo. Entonces miren que tau XZ, a pesar de estar en esta dirección, este es tau XZ, aquí lo subrayo pues con una flechita roja. Miren que este esfuerzo es paralelo a esta cara, ¿cierto? Pues es paralelo a esta cara. ¿Qué dimensiones tiene esa cara? Tiene las dimensiones de Z por de Y, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el área? De Z por de Y. ¿Cuál era que estábamos haciendo? Tau XZ, ¿cierto? Entonces, esta será el área de Z por de Y. Y el esfuerzo, pues, será tau XZ. Será el esfuerzo. Y vamos a hacer un último esfuerzo. Vamos a hacer el esfuerzo XY. ¿Listo? Como para... ¿para qué? Para dejar
digámoslo así, que claro el tema de los esfuerzos normales, ¿cierto? Vamos a escoger, no, mejor escojamos uno que esté en esta cara, porque ya estamos cogiendo como uno de cada cara, ¿cierto? Entonces, no sé, no, este no se ve, este color no se ve, vamos mejor este color, ¿cierto? Vamos a escoger este. Tau XY, bueno, este rojito era Tau XZ, y ahora vamos a escoger Tau YX, ¿cierto? Entonces, eso para que pues escoger uno que quede en la otra cara, ¿cierto? Entonces, miren que aquí tengo a Tau YX, lo voy a enunciar con esta flechita amarillita. ¿Y cuál es la cara paralela a esta? Pues será esta cara, ¿cierto? Esta cara. Y entonces, ¿qué dimensiones va a tener esa cara? Alguien que me cuente qué direcciones va a tener esa cara. De Z por DX, ¿cierto? Entonces, en ese caso, este será DX y este será de Z, ¿cierto? Entonces, yo que cojo el área paralela, área paralela, y cojo a Tau YX. Tau YX que sería mi esfuerzo, ¿cierto? Y entonces así obtenemos así un procedimiento parecido hacemos con los otros tres esfuerzos y que quedan así definidas todas las fuerzas, ¿cierto? Miren que aquí no estamos teniendo en cuenta las fuerzas básicas, ¿cierto? Recuerden que el cuerpo está sometido a dos tipos de fuerzas, fuerzas externas o de contacto y fuerzas básicas o de cuerpo, ¿cierto? ¿Por qué no tenemos en cuenta las fuerzas básicas en este caso? ¿Alguien de pronto no puede intuir o todavía o aún no? ¿O esperamos hacer la deducción? Bueno, entonces esperemos a hacer la deducción y vamos a continuar. Entonces, recuerden que habíamos tomado las fuerzas, que este fue el resultado que obtuvimos, ¿cierto? Entonces, aquí vamos a aplicar otra vez el concepto de par de fuerzas que ustedes vieron en estática. En estática ustedes vieron un concepto, y se los voy a recordar acá, que es el par, ¿cierto? El par cuando aparece, cuando ustedes tienen dos fuerzas que son de igual magnitud, pero que van en sentido contrario y que están distanciadas una separación X, ¿cierto? Entonces, ustedes tienen dos fuerzas acá. Esas dos fuerzas son F, ¿cierto? Y yo las puedo distanciar una separación que es perpendicular a esas fuerzas, ¿cierto? Una separación D, ¿cierto? Entonces, aquí es igual el par. Entonces, el par va a ser igual a la fuerza por la distancia. Esto es un concepto de estática, pero aquí se los refresco, ¿listo? Entonces vamos a aplicar ese concepto. Este concepto es muy importante porque es el que nosotros aplicamos en el caso rectangular y lo vamos a aplicar en el caso del paralelepípedo. ¿Cómo nosotros lo aplicamos? Les voy a contar con 2 de 3 fuerzas o con 2 de 3 elementos para que les quede claro. Nosotros, si aquí hacemos sumatoria de fuerzas, como todas las fuerzas, digamos, todos los sigma y son iguales. Entonces, el que vaya para arriba va a ser igual al que vaya para abajo, ¿cierto? Los sigma x son iguales, entonces el que vaya hacia el lado positivo va a ser igual al que vaya hacia el lado negativo. Entonces, si yo empiezo a sumar todo eso, pues la sumatoria de fuerzas, tanto en x como la sumatoria de fuerzas en y y en z, pues me van a dar igual a 0 todas, ¿cierto? Y si yo hago la operación me va a dar igual a 0, ¿cierto? Entonces, pues por eso es que en ese caso en el libro no lo desarrollo, porque realmente sería sumar sigma x menos sigma x más sigma y menos sigma y más sigma z menos sigma z y así, etcétera, etcétera. Y eso me va a dar 0. Entonces, aquí lo realmente
la operación que realmente genera un resultado distinto a cero es la sumatoria de momentos. Entonces nosotros, ¿qué hacemos? Hacemos la sumatoria de momentos. Recuerden que nosotros en 2D nosotros hacíamos la sumatoria de momentos alrededor de un punto, ¿cierto? Que era igual a cero. Esto es en 2 dimensiones. En 3 dimensiones, como ustedes vieron en estática, nosotros ya no hacemos sumatoria de momentos alrededor de un punto. Nosotros lo que hacemos es sumatoria de momentos alrededor de un eje, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nosotros ya no tenemos 2 dimensiones, ya tenemos son los 3 ejes coordenados, entonces podemos desarrollar todos esos momentos pues alrededor de un solo eje, ¿cierto? Y recuerden que los elementos giran. Si ustedes recordarán de integral, cuando ustedes están viendo los sólidos de revolución y bueno, todas esas cosas, los discos y que las donas, bueno, todo eso, entonces ustedes recordarán que todas esas figuras lo que hacían era girar alrededor de un eje. Un concepto parecido es el que desarrollamos acá, ¿cierto? Entonces, pero ellos giraban, eran en 3 dimensiones, ¿cierto? Entonces, un momento alrededor del eje es igual a 0. Y ese es el que vamos a hacer en 3 dimensiones. Por eso es que aparece sumatoria de momentos alrededor del eje X, sumatoria de momentos alrededor del eje Y, sumatoria de momentos alrededor del eje Z. Entonces vamos a hacer sumatoria de momentos alrededor del eje X. Estos momentos, sumatoria de momentos alrededor del eje X lo voy a representar con le voy a poner la convención aquí. Yo generalmente cuando voy a hacer como este tipo de operaciones y voy a hacer dibujitos, yo pongo al lado el color del que lo voy a hacer, listo, para que no se confundan cuando vayan a mirar pues el tema de los apuntes. Entonces vamos a mirar qué momentos se desarrollan alrededor del eje Y. Entonces alrededor del eje Y se desarrollan tenemos que mirar dos cosas. Primero, ustedes van a ver una característica fundamental y es que esos no van a tener esos esfuerzos o esas fuerzas, no, primero con las fuerzas. Esas fuerzas no van a tener en su subíndice ninguna X, ¿cierto? Ya les voy a explicar por qué. Porque vamos a dibujar, yo les voy a dibujar acá aparte, este tau YZ, tau ZY, perdón, y aquí va tau YZ, ¿cierto? Aquí va, por acá irá también tau ZY, y por acá irá tau YZ, ¿cierto? Tau YZ, y por acá abajo irá tau YZ. Miren que yo puedo definir una distancia D con respecto a esas. Esta distancia D tiene que ser perpendicular al eje Y, al eje X, no puede ser paralela al eje Y, porque si no, no estaría girando alrededor. Ustedes tienen que escoger todo lo que gire alrededor de esa. Escojamos otro esfuerzo. ¿Y por qué no escogemos otro esfuerzo? Aquí les voy a explicar muy bien con sigma X, sigma Y, sigma Z. Miren que con sigma Y, ¿yo qué estoy teniendo? Con sigma Y, por ejemplo. Con sigma Y yo estoy teniendo algo que va hacia arriba y algo que va hacia abajo. Puedo tener una distancia, así como esta figurita, ustedes se tienen que aprender esta figurita para lo del par. ¿Cierto que no? No se parece esa figura, ¿cierto? Entonces, descartado sigma Y. Sigma Y no entra en esa sumatoria de fuerzas. En esa sumatoria de momentos. Hagamos sigma X. Sigma X, pues menos. Sigma X empezando que va en la misma dirección de X. Entonces, ¿cómo va a girar alrededor de X si va en la misma dirección, ¿cierto? Imposible. Entonces, esa también queda descartada. Y vamos a ver sigma Z. Sigma Z será esta, ¿cierto? Que será los esfuerzos en la dirección de Z. Esfuerzos normales en la dirección de Z. Y esto mire que eso no va a girar. Eso no gira alrededor de Z. Lo que está haciendo es como tensionar, como si estuvieran jalando, pero eso no lo está haciendo girar. ¿Cierto? Miren que no se parece esta figura, entonces descartadísimo. Descartado, descartado. Ahora vamos a mirar otro esfuerzo. Uno dice, no, pero pues puede ser otro esfuerzo, ¿cierto? Entonces hagamos tau XY. Tau YX, ¿cierto? Que sería este. Y este otro es tau XY. Y este otro, bueno, acá irá otro que es tau XY.
y tau xz, xz, no, este tau xy, y por acá irá otro tau xy, ¿cierto? Miren que si bien estas son perpendiculares, porque tengo distancia, ¿cierto? Se parecen mucho estas figuras, esto no va a girar alrededor del eje X. ¿Por qué? Porque miren que tiene alguna relación con el eje X, ya sea paralela o perpendicular, ¿cierto? Entonces, al tener esa relación paralela o perpendicular, lo que hace es que en últimas una de las fuerzas no permita que todo ese sistema de fuerzas gire. Entonces, por eso es que nosotros, pues no, ustedes van a ver que si estoy considerando por lo menos sumatoria de momentos alrededor del eje X, esto será tau YZ, tau, tau ZY. Si yo tengo sumatoria de momentos alrededor de Y, será tau ZX, tau XZ. Si será momento alrededor de Z, será tau YX, tau XY, ¿cierto? ¿Por qué? Porque alguno de esos pares no va a permitir que todo el conjunto gire y pues que esté estable, ¿cierto? Entonces, por eso es que ustedes la sumatoria de momentos, pues no les va a quedar difícil. Además, porque esa distancia tiene que ser perpendicular a X siempre. Todas las distancias que consideren en esa suma. Entonces, la que mejor se nos adecua en este caso es la de tau X, tau YZ, ¿cierto? Entonces, tau YZ, este será tau ZY, tau ZY, tau ZY, tau YZ, tau YZ y tau YZ por acá. Tau YZ. Esto, miren, forma como un molino, ¿cierto? Nosotros lo que tenemos que garantizar es que forme un molino. Los molinos sí giran alrededor de eso, ¿cierto? Entonces, miren que estas distancias son perpendiculares a las fuerzas y por lo tanto, miren que también son perpendiculares pues al eje Y, al eje X, ¿cierto? Entonces, este sería un par y este sería otro par. ¿Por qué es un par? Porque en este lado se desarrolla tau YZ, tau ZY, y al otro lado se va a desarrollar la misma fuerza, que será esta será tau ZY, pero en sentido contrario. Y recuerden que los pares son dos fuerzas que tienen la misma magnitud, pero en sentido contrario, ¿cierto? Entonces, está el par por la distancia que los separa, ¿cierto? En este caso, ¿qué los separa? Esta distancia, pues será esta misma distancia, que será de Z, ¿cierto? Entonces, en el caso del par generado por la fuerza tau ZY, entonces será tau ZY por la cara en la que se desarrolla, miren que esto ya nosotros lo hallamos por allá, tau ZY por dx por dy, reemplazamos esa fuerza por la distancia que lo separa. En este caso, la distancia que lo separa es de Z, ¿cierto? Entonces, este será de Z y este vertical será de Y, porque se desarrollan en las caras, ¿cierto? Entonces, como se desarrollan en las caras, pues será la distancia que nos separa, ¿cierto? Ese diferencial, ¿cierto? En este caso será de Z, en este caso será de Y. Entonces, en el caso para la fuerza de tau YZ, nosotros ya hallamos aquí esa fuerza tau YZ, que será tau YZ de X de Z, ¿cierto? Eso ya lo hallamos por allá, por la distancia que lo separa, esta será este tau YZ, este tau YZ, que lo separa aquí, por dy, ¿cierto? Que es una distancia vertical, entonces será este dy. Este dy es la distancia. Y entonces miren que nosotros tenemos en común en esa fórmula pues tres términos, ¿cierto? Dx de y de z, dx de y de z, ¿cierto? Eso es un diferencial de volumen. Pero miren que como está igual, realmente sirve para cualquier diferencial de sólido, ¿cierto? Entonces, yo lo que hago es cancelo eso y me queda esta expresión. Y esta expresión es muy importante porque nos define que el esfuerzo el esfuerzo tau xy es igual al esfuerzo, el esfuerzo yz es igual al esfuerzo tau zy, ¿cierto? ¿Hay alguna duda hasta acá? Cuéntenme. ¿Por qué se resta? Por la forma, recuerde que cuando uno está haciendo
sumatoria, estos pares, ¿cierto? Uno toma en qué sentido están girando, ¿cierto? Entonces, en este caso, creo que los tomé al revés. Yo lo cojo así y lo cojo así. ¿Sí? Ahora sí, creo que ahora sí me quedó bien dibujado. ¿En qué sentido va a hacer girar este par? Si yo tengo este par así, ¿en qué sentido va a girar este? Va a girar en este sentido, ¿cierto? Imagínense que ustedes impulsan algo hacia acá y él va a empezar a girar así, ¿cierto? ¿En qué sentido va a hacer girar este? Yo voy de acá hacia acá, ¿cierto? Entonces, miren que ellos dos realmente se están encontrando. Miremos aquí en este diagramita, ¿cierto? Entonces sería, este va hacia allá, que dibujar en 3D es muy duro, va hacia allá, gira así, y este va a intentar girar hacia acá, ¿cierto? Entonces, este tau ZY, recuerden que cuando uno está haciendo sumatoria de momentos, el sentido de las manecillas de reloj es que es negativo. Recuerden que en el sentido de las manecillas de reloj es negativo y en el sentido contrario de las manecillas de reloj es positivo, ¿cierto? Eso es convención, ¿cierto? Hay algunos libros que toman al contrario, pero generalmente en ingeniería civil esta es la convención que se maneja, que en el sentido de las manecillas de reloj sea negativo y al contrario sea positivo, ¿cierto? Ah, no, perdón, en el sentido físico, ¿cierto? En el sentido, cuando ustedes ya vean diseños y bueno, cosas así, es al contrario. Pero entonces como esto es más algo físico, o sea, esto ya es derivado de la física, entonces por eso es que ustedes van a ver que este tau ZY, como es en este sentido de las manecillas de reloj, es negativo, y como este es en el sentido contrario de las manecillas de reloj, pues es positivo, ¿cierto? Esa es la razón por la cual este es positivo y este es negativo. ¿Listo? ¿Ahí quedó claro? Miren, esta flecha está arrancando de allá y está haciendo así, ¿cierto? Y eso está arrancando de allá hacia allá, ¿cierto? Uno como que se los intenta imaginar, ¿no? Ahí empieza a hacer como gestos con las manos para poder más o menos entender eso. ¿Hay otra duda hasta acá? Con respecto a esta operación, porque en las otras yo voy a correr un poquito más. Pregunten todas las dudas que tengan acá. ¿No? Bueno, esta es muy importante porque esta les va a aparecer en el taller. ¿Listo? Bueno, entonces vamos ahora a mirar, voy a borrar esto de todas maneras queda en el video, pues lo voy a borrar para poder rayar, pues no tengo más espacio, ¿cierto? Vamos a hacer la sumatoria en Y, entonces la voy a hacer de rojo. Entonces, ¿cuál será? Estará la sumatoria de momentos alrededor del eje Y, ¿cierto? Este es el eje. Entonces, vamos a considerar todo lo que tenga que ver con el eje Y. Vamos a ver si ahí me queda fácil dibujar. Vamos a quitar todos estos rayones de acá. Y entonces, lo primero que vamos a ver es que vamos a tomar todas las fuerzas que no tienen a Y, ¿cierto? Entonces será la fuerza generada por tau ZY por tau XZ. Y entonces vamos a considerarlo con sus respectivas distancias, ¿cierto? Realmente esto que sea más, que sea menos, ustedes van a ver que realmente no importa. O sea, en el sentido de que este puede ser menos y este puede ser más. Obviamente los signos tienen que ser intercalados. Pero eso no importa porque en última vamos a obtener pues el mismo resultado, ¿cierto? Sin embargo, pues para llevar el buen orden de la operación. Entonces, aquí vamos a dibujar, como estamos alrededor del eje Y, entonces los que van a hacer girar al eje Y realmente son tau XZ, tau XZ, y aquí aparecerá otra vez tau XZ. No, aquí no se ve bien, yo mejor lo dibujo aparte. Lo dibujo aparte. ¿Quiénes van a hacer girar como si fuera un molino a tau XZ? Entonces vamos a dibujar aquí al eje X. Al eje X.
perdón, al eje Y, este es el eje X, este es el eje Z. Entonces, ¿quiénes van a hacer girar realmente? Van a aparecer acá, tau YZ, tau XZ, por acá va a aparecer tau XZ. Miren que todos forman como una especie de molino alrededor de él, ¿cierto? Es como lo que uno aprende como a diferenciar. Un molino que sea como perpendicular, ¿cierto? Y aquí aparecerá tau ZX, tau ZX, y aquí aparecerá tau ZX, ¿cierto? ¿Cuál será la distancia en estos dos? Mire que este se desarrolla en esta cara y aquí el otro se desarrollará en esta cara, ¿cierto? Entonces, la distancia entre estos dos será dx, entre tau xz será dx, y la distancia entre tau zx, pues será dz. Dz, no, sí, dz, ¿cierto? Entonces, ya nosotros habíamos calculado antes las fuerzas, ¿cierto? Entonces sería la fuerza de ZX, entonces escogemos fuerza de ZX y fuerza en XZ, ¿cierto? Entonces lo que hacemos es reemplazar las fuerzas, eso ya lo habíamos hecho en el paso anterior, muy fácil, y reemplazamos ahora este par. Entonces, tau ZX será de Z, ¿cierto? Entonces aquí aparece de Z. Y tau XZ pues está distanciado, es una distancia de x. Entonces miren que aquí vuelve a aparecer nuestro amiguito, nuestro amigo diferencial de volumen, miren. Ay, ¿qué es esto? Ya. Nuestro amigo diferencial de volumen que es de x, de y, de z. De x, de y, de z. Es el mismo, recuerden que la multiplicación es conmutativa, entonces el orden de los factores no altera el producto, o sea, lo mismo de x, de y, z por de y, de x, de z por de z, de y, de x, listo, eso es lo mismo. Entonces, aquí como aparece nuestro amigo diferencial de volumen, pues simplemente se va y entonces obtenemos el siguiente resultado que es muy valioso. Ese siguiente resultado es este. Aquí, listo. Entonces, que tau xz es igual a tau zx, ¿cierto? ¿Por qué nosotros estamos obteniendo eso? Y bueno, un procedimiento parecido se hace alrededor del eje z y se obtiene que tau xy es igual a tau yx. ¿Listo? Entonces, en este caso, ¿por qué nosotros podemos obtener estos tres resultados que son tan importantes? Porque nosotros estamos trabajando bajo las condiciones de medio continuo, que es que el medio es uniforme, homogéneo y continuo, ¿cierto? Es decir, es un medio cuyas propiedades las puedo modelar a través de funciones continuas, básicamente. Entonces, no tiene discontinuidades, no tiene funciones a trozos, no tiene cambios abruptos de material, o sea que no es discontinuo. Entonces, en este caso, es isotrópico, aunque eso realmente no nos importa acá, porque no estamos considerando el material. O sea, a nosotros no nos importa si es concreto, si es acero, si es madera. Yo nunca les he dicho qué material es. Pero lo importante es que estamos bajo las condiciones de medio continuo. Si nosotros no estuviésemos bajo las condiciones de medio continuo, esto no sería posible, sino que obtendríamos otro tipo de formulación. ¿Listo? Entonces, ahora, no, todavía no les voy a contar porque no consideramos la fuerza másica. Entonces, ¿hay alguna duda hasta acá? ¿No? Bueno, me pueden escribir por el chat. Voy a mirar el chat a ver si alguien ha escrito algo. No, nadie ha escrito. Bueno, entonces vamos a continuar. Y entonces, pues estos son los resultados. Miren que de la suma del caso en 2D en el rectángulo, 2D rectangular, habíamos obtenido que tau xy es igual a tau yx, ¿cierto? Tau yx. Y miren que el caso en 3D, paralelepípedo,
pues obtenemos estos tres resultados. Si ven que son es como una extrapolación, solamente que a uno le toca demostrar que se puede extrapolar, ¿cierto? Entonces, miren, tenemos atado X, atado XZ, atado XY y atado XZ, ¿cierto? Entonces, esto que nos dice que si nosotros posiblemente obtenemos una matriz en 3 dimensiones, pues esa matriz va a ser simétrica, ¿cierto? Que eso fue básicamente la deducción o la conclusión a la que llegamos en el caso en 2D. Y ahora vamos para el caso 3D, que sería el caso 2, ¿cierto? Ese caso del tetraedro. Recuerden que un tetraedro es un volumen que tiene 4 caras, ¿cierto? Por eso es tetra. Y esas caras son triángulos. Entonces vamos a ver cómo es que es eso. Por eso es que es una extrapolación del caso triangular, pero en 3 dimensiones, ¿cierto? Entonces nosotros estamos en el caso en el que tenemos un sólido en 3 dimensiones. Y ese sólido en 3 dimensiones pues está sometido a unas fuerzas externas, ¿cierto? Miren que nosotros no estamos considerando las fuerzas de cuerpo. Eso es una de las preguntas del taller. Que más tarde pues la vamos a tratar un poquito. Entonces, pues a algunos les va a parecer, a otros no. Entonces, la idea es que de ese sólido 3D, pues nosotros sometidos a fuerzas externas, pues vamos a extraer un punto. Y ese punto ya no va a tener la forma del cubo o la forma del paralelepípedo, sino que va a tener la forma del tetraedro, ¿cierto? Entonces, en ese caso, pues ya no vamos a obtener el cubo, sino que vamos a obtener un sólido que tiene 4 caras triangulares, pero que en última sus dimensiones son de X, de Y y de Z, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es un diferencial de volumen. Siempre debemos tener en cuenta que es un diferencial de volumen. ¿Cierto? Entonces, ¿qué implica ese diferencial de volumen? Que yo tengo que expresar todo en términos del diferencial. Algo parecido a lo que hacíamos en 2 dimensiones, a lo que hacíamos en el cubo, pues vamos a hacer acá, ¿cierto? Que vamos a obtener unas fuerzas, unos esfuerzos sigma X, sigma Y, sigma Z, que están en función de una cara, son perpendiculares a una cara, ¿cierto? Entonces, el esfuerzo sigma Y es paralelo a Y, perpendicular a la cara XZ. Los esfuerzos sigma Z son paralelos al eje Z y perpendiculares al plano XY. Y los esfuerzos sigma Y, sigma X, disculpen, serán perpendiculares al plano YZ, pero paralelos a sigma X, ¿cierto? Entonces, algo parecido al caso del paralelepípedo, lo mismo acá, los esfuerzos cortantes o esfuerzos tangenciales, el mismo concepto, pero entonces como nosotros tenemos un paralelepípedo, entonces tenemos una cara en la cual nosotros no podemos decir que sus esfuerzos sean sigma X, sigma Y, sigma Z, ¿cierto? Son unos esfuerzos, entonces ahí es cuando aparece el Q, ¿cierto? Recuerden que en el caso triangular, nosotros los esfuerzos de acá, bueno, no podíamos decir que fueran sigma X o sigma Y, porque ya teníamos un plano, entonces no eran ortogonales entre sí, entonces que aquí aparecía un Q de X y un Q de Y, ¿cierto? Q de Y, y que ese estaba en función, o bueno, tenía relación con el plano en el que se está desarrollando y aparecía el n gorrito. El n gorrito en últimas es el vector que me caracteriza. Rectas en 2D, planos en 3D, ¿cierto? Entonces algo parecido tenemos acá. Mire que aquí aparece QX en la dirección de X, QY en la dirección de Y y QZ en la dirección de Z, ¿cierto? Y aparece, pues como acá tenemos un plano, recuerden que los planos que son XY, XZ y YZ, pues se caracterizan por los vectores cartesianos, ¿cierto? Pero como acá tenemos un plano con una inclinación, entonces aparecerá el n gorrito. Ese n gorrito es parecido al n gorrito de acá, ¿cierto? Entonces,
¿cómo caracterizamos ese n gorrito? Ese n gorrito, recuerden que ese es un vector, como nosotros lo estamos trabajando, es un vector unitario, ¿cierto? Es decir, es un vector cuya norma es igual a 1. Entonces, cuya norma es igual, como su norma es igual a 1, o sea, la longitud del vector es igual a 1, esto para que sea físicamente posible, por eso es que consideramos ese vector unitario. Entonces, ese vector unitario tiene unas componentes y esas componentes se llaman los cosenos directores. Así como en el caso de dos dimensiones teníamos que n gorrito estaba compuesto por dos elementos alfa, beta, pues nosotros tenemos en el caso en tres dimensiones, pues los cosenos directores, solamente que en vez de dos cosenos directores, vamos a hablar de tres cosenos directores. Y básicamente esos cosenos directores son los que nos enuncian los ángulos que forman el vector n gorrito con cada uno de los ejes. Entonces, en este caso, voy a borrar acá. Voy a borrar acá. Entonces, tenemos que este n gorrito con el eje X, aquí, forma un teta 1, ¿cierto? El teta 1 es el ángulo entre eje X y n gorrito. Tenemos un ángulo que es teta 2, que será este teta 2, será teta 2, que es el ángulo entre el eje Y y el n gorrito. Todo lo que vean como gorrito de aquí en adelante, bueno, esa era otra cosa que les quería comentar. Todo lo que vean con gorrito de aquí en adelante son vectores unitarios. ¿Listo? Y el otro vector, o el otro ángulo que será este ángulo de acá, entonces será teta 3, que es el ángulo entre el eje Z y n gorrito, ¿cierto? Recuerden que todo vector yo lo puedo expresar, puedo dar ya los ángulos que forman con cada uno de los ángulos, con cada uno de los ejes coordenados, ¿cierto? De X sistema. Entonces, los cosenos directores que son, bueno, los cosenos de esos ángulos, ¿cierto? Cosenos que enuncian como la dirección de ese vector. Recuerden que un vector tiene magnitud, dirección y sentido, ¿cierto? Por eso es que eso se llaman cosenos directores, ¿cierto? Y entonces ahora vamos a hablar de los lados de ese tetraedro, ¿cierto? Entonces nosotros, ¿cómo enunciamos más o menos los lados del tetraedro? Aquí yo les voy a contar más o menos con una de las caras, ¿cierto? Vamos a tomar una de las caras. Entonces, en este caso, lo que vamos a tener es que tenemos a B gorrito. Y entonces lo vamos a mirar por el lado en que nosotros tenemos pues este lado en común, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, en este caso, lo que nosotros vamos a tener es que ese triángulo, nosotros vamos a coger pues este triángulo acá dibujado en esta cara, ¿cierto? Entonces, lo que hacemos después nos tocará coger otro triángulo dibujado en esta cara y después otro triángulo dibujado en la otra cara, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Entonces, nosotros vamos a coger a un vértice que vamos a llamar D, ¿cierto? Y entonces eso realmente, como nosotros lo estamos mirando como de lado, entonces nosotros vamos a encontrar que esos vértices son como iguales, ¿cierto? Y el punto B y el punto O, ¿cierto? Lo que estamos haciendo es como mirar de lado ese tetraedro de tal manera que estos tres puntos coinciden, ¿cierto? Entonces aquí hacemos cosenos directores. Recuerden que este n gorrito es el vector, el ángulo formado entre el eje Y, es el eje Y, una proyección del eje Y el vector, ¿cierto? Y entonces, bueno, ustedes vieron que en geometría que esto era igual a esto, ¿cierto? Y entonces aquí vamos a hacer lo que hicimos allá, que hicimos por allá. ¿Cuál es el coseno de teta 2?
Si yo acá tengo coseno de teta 2, mejor dicho, ¿qué es el coseno? Coseno de un ángulo. Adyacente sobre hipotenusa. Entonces, eh, adyacente sobre hipotenusa, ¿cierto? Entonces, en el caso del coseno, entonces tenemos que el adyacente, miren aquí el lado que tenemos, que es el lado OADC, ¿cierto? Entonces será este lado, porque lo que estamos haciendo es una simplificación. Será este lado. Entonces el adyacente es el triángulo formado por, formado por A, O, A, C. Triángulo formado por O, A, C. O, A, C, o bueno, como lo quieran llamar. Llamémoslo del mismo modo del libro. Aquí está rojito. ACO, ¿cierto? Sería ACO sobre el lado de la hipotenusa. Y en el lado de la hipotenusa, pues, ¿qué vamos a tener? Pues esta cara inclinada, ¿cierto? Esta cara inclinada, bueno, en 3 dimensiones es muy duro dibujar, pero bueno, esa cara inclinada, entonces sería el triángulo ABC, ¿cierto? Pero entonces resulta que yo no necesito, recuerden que allá, en el caso en 2D, yo todo lo expresaba en términos de la diagonal. Aquí también vamos a expresarlo todo en términos de la diagonal. Vamos a dejar como elemento en común la diagonal. ¿Por qué? Porque en últimas todos van a tener como elemento común la diagonal. Entonces, en este caso, esta cara A o C va a estar expresada por A o C o ACO es igual a coseno de teta 2 por la cara ABC. ¿Pero qué es coseno de teta 2? Nosotros lo hallamos en la diapositiva pasada. Coseno de teta 2 ¿a qué es igual? Es igual a beta, ¿cierto? Igual a beta por delta ABC. Y entonces, así hallamos este resultado. Si queremos hallar la cara A o B, resultado parecido hacemos. Y si queremos hallar la cara OBC, resultado parecido hacemos. ¿Listo? Entonces, hacemos algo parecido al caso triangular. Recuerden que cuénteme. Claro, aquí. No, eso no es menos. Eso no es menos. Ay, qué pena. No, eso no es menos. No, es que estaba rayando y pues no seguí rayando ahí. Y va a ser el triangulito ahí, ¿sí? Listo. No, tranquilo. Las dudas que tengan me las van preguntando, entonces mejor porque no se quedan con dudas. Listo. Entonces recuerden que en el caso triangular nosotros hacíamos pues esa descomposición geométrica, eso es puramente geométrico y no estamos teniendo en cuenta nada de las fuerzas. Pero entonces acá sí vamos a tener en cuenta las fuerzas ya en este paso. Entonces lo primero que hacemos pues es hallar las fuerzas. Las fuerzas, ¿cierto? Entonces, todo esto se nos va a repetir a lo largo del capítulo 2. Entonces, esfuerzo normal es igual a la fuerza por el área perpendicular y esfuerzo tangencial o esfuerzo cortante es igual a la fuerza sobre el área paralela, ¿cierto? Entonces, bueno, se los escribe al revés. Esto realmente va para allá, esto va para acá, pero bueno. Entonces, vamos a hallar estos F, ¿cierto? Entonces, los F de los sigma X. Entonces, nos vamos a devolver. Yo me voy a devolver acá un poquito. Y entonces, miren que sigma Z es perpendicular. Hagámosle aquí, pues, el rayoncito, ¿cierto? Entonces, sigma Z es igual a la fuerza, ¿cierto? Fuerza sigma Z sobre el área. ¿Esta qué área está cubriendo? Está cubriendo esta área, ¿cierto? Sigma Z es perpendicular pues a esta cara, ¿cierto? Entonces es perpendicular a la cara A o B.
sea, el triángulo AOB, o ABO, bueno, como lo quieran llamar, yo siempre lo llamo AOB, ¿cierto? Entonces, la fuerza sigma Z es igual a sigma Z por el teta a ABO, ¿cierto? AOB es lo mismo que ABO, no se preocupe. Pero nosotros ya teníamos de la deducción geométrica esto, ¿cierto? Entonces, sigma Z es igual a este. No, perdón. El triángulo AOB o ABO es igual a este resultado, ¿cierto? Entonces, lo reemplazo acá. Triángulo ABC por K, ¿cierto? Vamos a ver si nos quedó bien. Sigma Z gamma por el triángulo ABC, ¿cierto? Ya lo hallamos. Lo mismo se hace con sigma X y con sigma Y. Y ahora vamos con tau XY. Tenemos a tau XY. No, a tau XZ mejor. Como para trabajar con esa misma cara. Tau YZ, entonces recuerden que tau YZ es igual a la fuerza tau XZ sobre el triángulo AOB. ¿Por qué? Porque ese esfuerzo es paralelo a esta carga. Listo, recuerden. Fuerzas paralelas, esfuerzo tangencial. Fuerzas normales, esfuerzo normal. ¿Cierto? Entonces, despejo aquí, fuerza en tau YZ es igual a tau YZ por delta AOB. Pero resulta que a delta tau al triángulo AOB ya le tengo el resultado, ¿cierto? Esto será igual a tau YZ por gamma triángulo ABC. Este resultado geométrico también, ¿cierto? A ver si nos quedó bien. Espero que sí. Tau YZ, así mira. Tau YZ es igual. Espérate. Ah, ya, no, ya, no. Este es tau ZY. Este es tau ZY. Iréis. Tau ZY. Disculpen que aquí les di una mala deducción. Tau ZY. Realmente es lo mismo, pero recuerden que ahí aún no hemos hecho el reemplazo que hallamos en la deducción anterior. Tau ZY. Tau ZY y tau ZY. ¿Listo? Y este es Eraser tau ZY. Tau ZY, ¿cierto? Listo. Entonces, así para este tau ZY vamos a mirar. Tau ZY, ¿sí? Sí. Algo parecido hacen con todos estos otros esfuerzos. No voy a detallar ahí mucho, porque eso ya lo vimos en el caso pasado, y lo hacen de la misma forma. Y teniendo en cuenta las tres deducciones que hicimos, entonces recuerden que está la fuerza ocasionada por QX. Bueno, falta la fuerza ocasionada por QX. Entonces nos vamos a devolver. Qué pena yo estar de allí para acá, pero pues bueno. Entonces, este QX, recuerden que ya está en función del triángulo ABC. Por eso es que todo lo transformamos en función del triángulo ABC. Para poder cancelar, ¿cierto? Entonces, la fuerza en la dirección de X será QX por el triángulo ABC, por la fuerza en sigma X. Todas estas son fuerzas en la dirección de X, ¿cierto? Entonces, ¿qué fuerzas vamos a tener en la dirección de X? Pues todas las que estén paralelas a ese eje, ¿cierto? Entonces, las que vamos a tener son estas, esta tau, esta XY, esta, y vamos a tener, en X, perdón, vamos a tener esta, y vamos a tener tau ZX, tau ZX, tau ZX. ¿Cierto? Este es para el eje X. Para el eje Y, algo parecido. Entonces, aquí lo voy a poner con este verdecito. Para el eje Y vamos a tener a la fuerza de Q en Y, porque recuerden que no podemos ignorar a Q, por sigma X, ¿cierto? Por menos, perdón, esta es y esta. ¿Dónde está? Tau ZY.
Y en la dirección del eje Z estará esta y esta. Ahora, miren que aquí todas estas se consideran negativas, ¿cierto? Entonces vamos a viajar acá. Ay, aquí. Miren que todas están en el sentido negativo, ¿cierto? Estaba en el sentido de Y hacia abajo, estaba en el sentido de Z hacia la parte negativa y estaba en el sentido de X hacia la parte negativa del eje X, ¿cierto? Por eso es que son negativas. Ahí aclarando es como por qué es negativo en ese caso, ¿cierto? Entonces, ¿eso cómo les va a quedar? Les va a quedar todo en función del triángulo ABC. Por eso es que todo lo dejamos en función del triángulo ABC. ¿Para qué? ¿Qué? Para que a nosotros realmente no nos importara el tamaño del diferencial y no tuviéramos que sacar, bueno, límites ni nada de esas cosas, ¿cierto? Entonces, al dejarlo todo en función de ese diferencial de ese triángulo ABC, como todo queda en común en últimas, cuando yo hago reemplazo pues de esta acá, eso se cancela, ¿cierto? Entonces al cancelarse y al pasar todo esto al otro lado como positivo, pues voy a obtener esta formulación. Y entonces ustedes vieron por allá en álgebra lineal que yo los sistemas de ecuaciones los puedo representar por medio de matrices, ¿cierto? Donde este alfa, beta y gamma serían los coeficientes, serían las variables, los esfuerzos serían los coeficientes y estos serían las constantes, ¿cierto? Entonces ahí llegamos a una fórmula muy importante que es la fórmula de Cauchy tridimensional. Entonces, miren que en últimas obtuvimos la misma matriz del caso bidimensional, pero pues le agregamos una fila, una columna, ¿cierto? Pero pues toda esta deducción es necesaria para llegar a ese, pues a ese resultado, ¿cierto? Entonces, eh, lo que tenemos acá y basados en esas deducciones que hicimos anteriormente, fue que es que esa matriz va a ser simétrica, ¿cierto? Es simétrica y esa es una forma de mirar si yo estoy trabajando con un sólido que es continuo, uniforme y homogéneo, que esa matriz es simétrica y depende del plano de corte básicamente. Lo que vimos al principio en el 2.1, que no es lo mismo que yo corte una naranja con un cuchillo en un sentido a que lo corte en el otro, no es lo mismo, ¿cierto? Algo parecido pasa acá. El estado de esfuerzo no va a ser el mismo, pero únicamente en un punto, ¿cierto? Por eso es que esta matriz es definida para un diferencial únicamente. Como nosotros no manejamos el concepto de diferencial de punto a lo largo del curso, por eso es que nosotros lo expresamos con un diferencial que es tan pequeño que es casi un punto. ¿Listo? Pero realmente esta fórmula es para un punto. Miren una particularidad. Yo les dije al comienzo que había un sólido que estaba siendo sometido a las fuerzas de contacto y a las fuerzas másicas. Pero miren que en ninguna parte apareció la fuerza másica, ¿cierto? Y yo la debía haber colocado, ¿cierto? Porque no tuve en cuenta la fuerza másica. Sí, porque es tan pequeñita, recuerden cuando estábamos viendo el capítulo 1, que es tan pequeñita que comparada con diferenciales de volumen, de área, por lo menos este realmente, si nosotros nos devolvemos acá, estos triángulos son diferenciales de área y yo estoy comparando un diferencial de volumen con un diferencial de área. Entonces son tan pequeños comparados con el diferencial de área que yo los puedo ignorar. Hay veces en que no los puedo ignorar, pero en este caso sí los puedo ignorar porque estoy hablando de diferenciales. ¿Listo? Entonces hasta aquí veríamos el tema de la sección 2.3, que es ya la extrapolación pues a ese caso tridimensional de la fórmula de Cauchy. Entonces en esta sección lo que vamos a hacer es entrar un poquito, con más bien refrescar la memoria con el tema de notación tensorial, notación indicial, ¿cierto? Aquí vamos a correr un poquito porque eso ustedes ya lo conocen, sin embargo, voy a recordarles algunos conceptos como qué es un tensor y, bueno, cómo se opera un tensor y los elementos que vamos a usar de la parte tensorial, ¿cierto? No vamos a usar todos los elementos, la parte tensorial, ustedes vieron que la álgebra tensorial es muy extensa, sin embargo, pues aquí vamos a usar algunos elementos como el delta de Kronecker, las propiedades del delta de Kronecker, la de sustitución, bueno, todos esos, ¿cierto? Entonces,
lo primero que vamos a hablar cuando estamos hablando de notación tensorial, pues es decir o definir qué es un tensor, ¿cierto? Entonces, lo bueno es que el tensor es un elemento abstracto, ¿cierto? Eso es lo primero que debemos tener en cuenta. Los tensores son elementos de transformación que nos ayudan a pasar de un sistema a otro. Por ejemplo, ustedes tienen un número, ¿cierto? Digamos 1, ¿cierto? Y entonces ustedes lo multiplican por un tensor. Ejemplo, un tensor de orden 0, por lo menos por 2, ¿cierto? Y entonces ustedes, ¿qué obtienen? Ustedes obtienen un resultado transformado, que es transformado por ese vector ese tensor de transformación. En este caso es 2, ¿cierto? Entonces, cualquier tensor es un elemento de transformación y esto nos ayuda a trabajar todo lo que nosotros conocemos como elementos matemáticos, ¿cierto? Por lo menos cuando ustedes estudiaron las leyes de Newton, ustedes las estudian de forma matemática, ¿cierto? Que por lo menos la sumatoria de fuerzas es igual a 0 o fuerza es igual a masa por aceleración, cosas así, ¿cierto? Pero realmente ellos nunca escribieron eso. Ellos lo que hicieron fue describir las leyes físicas y lo que nosotros estamos trabajando son leyes físicas transformadas en lenguaje matemático. ¿Qué es el tensor? El tensor nos ayuda, nos transforma esas leyes físicas en elementos matemáticos para nosotros poder trabajarlos, poder sumar, poder restarlos, multiplicar, dividir, hacer todas las operaciones necesarias. Porque realmente únicamente con las leyes físicas, únicamente con lo que nos dijo Newton, pues no podemos hacer suma, resta ni nada de eso, ¿cierto? Tenemos que trabajar pues con elementos que sean transformados, ¿cierto? Matemáticamente, ¿cierto? ¿Cuál es la ventaja del tensor? Que el tensor lo puedo expresar en cualquier dimensión, ¿cierto? Yo puedo trabajar en una dimensión, en 2 dimensiones, 3, 4, 5, 20, 30, 50, etc. ¿Cierto? El tensor se representa de forma parecida a los vectores, a los escalares y a las matrices, ¿cierto? Entonces, los tensores realmente se pueden clasificar en 4 órdenes. Yo acá les voy a contar 3 porque son los que nosotros vamos a manejar a lo largo del curso, pero realmente se representan en 4 órdenes. El primer orden es el orden 0. El orden 0 se caracteriza por no tener magnitud ni dirección, ¿cierto? Entonces es el mundo de los escalares. Todos los escalares son los tensores de orden 0. Ejemplo, un escalar, la temperatura. Ejemplo, un escalar, cualquier número, por lo menos miren, este es un tensor, solo que es un tensor de orden 0. No sé, otra, por ejemplo, el tiempo es un escalar positivo, de hecho, es un escalar bastante particular, no, que no puede ser nunca negativo, etcétera. Todo lo que no tenga ni dirección ni sentido, eh, nosotros los definimos como un escalar, ¿cierto? Un tensor de orden 0. Entonces, después de escribir el orden 0, si hay un orden 0, entonces posiblemente va a haber un orden 1, ¿cierto? Entonces, ese orden 1 es el vector. El vector fila, el vector columna. El vector, recuerden que es o una fila o una columna por n dimensiones, ¿cierto? Entonces, por n elementos, ¿cierto? Entonces, aquí aparecerá el vector fila, que es n por 1, o el vector columna. No, este es el vector columna, perdón, y este es el vector fila, que es 1 por n, ¿cierto? Donde n es el número de elementos, ¿cierto? Y en el caso del vector coincide con el número de dimensiones. Entonces, si ustedes están trabajando en 2 dimensiones, pues les van a aparecer vectores de 2 por 1 o de 1 por 2. Si están trabajando en 3 dimensiones, de 3 por 1, de 1 por 3 y así sucesivamente, ¿cierto? Por ejemplo, la velocidad. Miren que eso ya le puedo definir una magnitud, una dirección y un sentido. Ya esto puede representar una velocidad, un desplazamiento,
un cambio de posición, porque puedo definir en qué dirección cambió la posición, cómo va a ser su velocidad en cada una de las dimensiones, ¿cierto? En el caso en dos dimensiones, bueno, cómo se mueve en el eje X y en el eje Y, o en tres dimensiones en el eje X, Y, Z, etcétera, ¿cierto? Cómo se desplaza, cómo se está moviendo en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Por eso es que ustedes generalmente los desplazamientos, ustedes los describían a través de vectores, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ustedes allá en tensorial, ustedes vieron que el desplazamiento U realmente era un U1, un U2, U3, un UI, un 1, U1, U2 y U3, ¿cierto? Generalmente hablaban de desplazamientos así. Eh, la velocidad, ustedes decían que había velocidad 1, velocidad 2 y velocidad 3, ¿cierto? Entonces, en ese caso, lo que vamos a tener en cuenta es únicamente pues el tamaño del vector, ¿cierto? Solamente que se conocen pues ordinariamente en el mundo de las matrices como los vectores, ¿cierto? Tenemos los tensores de orden 2, pero realmente esto se llama tensor. El tensor de orden 2 es la matriz, que en algunos casos es la compilación de varios vectores, como vamos a ver más adelante con la matriz ortogonal, bueno, con todo eso. También lo que vamos a tener en cuenta es que en este caso la matriz va a estar, nosotros trabajamos con tensores, los tensores son matrices cuadradas. Nosotros no trabajamos con tensores con matrices rectangulares. Esta es la diferencia, o sea, todo tensor es una matriz, pero no toda matriz es un tensor. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, eso es lo que uno se aprende en la teoría de matrices. Toda matriz, todo tensor de orden 2 es matriz, pero no toda matriz es tensor de orden 2. De orden 2. ¿Listo? Entonces, el orden 2 son todas las matrices rectangulares. Y por acá aparece, generalmente en la literatura, el tensor de orden 2 se conoce ordinariamente como tensor. O sea, dicen tensor solamente. Pero realmente es un tensor de orden 2. Y ya aparecerá aquí otro bracito que pues no lo puse aquí porque realmente no es el que usamos, pero pues para refrescarles a ustedes la memoria. Orden superior. Orden superior, que es todo lo que nosotros conocemos como las hipermatrices. Cuadradas. Dirán, no, pero ¿eso qué es? Bueno, resulta que eh, ya cosas como la computación, la ciencia de materiales, todo eso, nosotros podemos tener como un arreglo de un conjunto de matrices. Y podemos tener una matriz acá, una matriz acá, una matriz acá, una matriz acá, una matriz acá. Ya no trabajamos con un elemento en 2 dimensiones, sino con un elemento en n dimensiones, ¿cierto? En 3 dimensiones, en 4, 5, 20, 30, 50 dimensiones, ¿cierto? Es parecido a un cubo Rubik. Uno se lo puede imaginar que es parecido a un cubo Rubik. Eso es una hipermatriz. Aquí no vamos a manejar hipermatrices porque no estamos trabajando materiales. O sea, no. Y el tema de los materiales lo vamos a trabajar muy sencillo, que es en última la forma en que se maneja, pues en algunos casos en ingeniería civil, pero cuando ustedes ya estén trabajando ¿en qué? En materiales, de pronto alguno de ustedes ahí por el lado de materiales, ustedes se van a encontrar con las hipermatrices. Generalmente son hipermatrices de orden 4. De orden 4, ¿sí? Orden 3, sí, orden 4. Entonces, ustedes se van a encontrar que generalmente los tensores se representan dependiendo del número de subíndices que yo tenga acá, ¿cierto? Entonces, el orden 0
Por lo menos este es uno de orden 2, ¿cierto? El orden 0 será una letra. El orden 1 será AI. El orden 2 será A y J. Y el orden 3, 4, 5, 20, 50, pues será A, I, J, I, etc. Muchos decimales. Ven, muchos subíndices. ¿Listo? Este es el tema de los tensores. Aquí se los estoy simplemente refrescando. Y entonces en notación tensorial, ustedes van a ver que nosotros vamos a trabajar mucho con eh, eh, estos ejes, E1, E2 y E3. Entonces recuerden que nosotros veníamos trabajando con X, Y, Z. Vamos a seguir trabajando con X, Y, Z. Los ejes coordenados realmente son construidos por los tres vectores ortonormales. Recuerden que este tiene norma 1, norma 1, norma 1 y forman entre los tres ángulos de 90 grados, ¿cierto? Estos ejes coordenados nacen de esta base, recuerden que eso es una base, que una base se construye a través de tres vectores que son linealmente independientes. Estos vectores son linealmente independientes. Entonces, en notación tensorial ya no vamos a trabajar con X, Y, Z, sino con X1, X2 y X3. Ustedes eso lo vieron en tensorial. Y esa base y estos ejes coordenados son construidos a partir de esta base, ¿cierto? Esta base es E1, E2 y E3, que pues para facilitarnos la vida es lo mismo que I, J, K respectivamente, ¿cierto? Que un vector lo podemos expresar como la suma de sus componentes en cada uno de los ejes, ¿cierto? Recuerden que un vector yo lo puedo expresar de dos formas, como U1, U2, U3, o como la suma, ¿cierto? 1, I más U2J más U3K, ¿cierto? Que recuerden que en últimas yo tengo el eje X y el eje Y, voy a dibujar en caso en 2D, y yo tengo acá el vector, ¿cierto? Vector R, por ejemplo. Esto en últimas es la suma de dos vectores, ¿cierto? Esta es la suma, pero ese color no se ve. Eso es la suma de un vector que va aquí en la dirección X, que tendrá magnitud U1, y una suma de otro vector aquí que tendrá la magnitud U2, ¿cierto? Cabeza con cola, ¿cierto? Obviamente este va a ser U2, pero esta es la proyección, ¿cierto? Entonces es una suma vectorial. Entonces por eso es que yo lo puedo representar como la suma de dos vectores, ¿cierto? Y que transformarlo en ese IJK transformado en notación tensorial, pues me dará pues este resultado, ¿cierto? Y que eso en últimas en notación suma, en convención suma, perdón, convención de sumatoria, pues vamos a tener esto, donde estos, pues ustedes ya han desarrollado sumatorias, y que como yo tengo acá dos índices repetidos, entonces yo puedo, como bueno, como tengo el mismo índice, entonces pues ya sé, yo asumo en qué, sobre qué estoy haciendo pues esa operación, ¿cierto? Entonces como tengo esos dos subíndices repetidos, entra la convención suma. Entonces, la convención suma es simplemente quitar la sumatoria, obviamente bajo unas condiciones, ¿cierto? Si hay 3, no, ya no puedo quitar la convención suma, pero si hay 2, sí la puedo quitar, ¿cierto? Entonces, esta es la convención suma de este vector U. Y la notación indicial es que generalmente los vectores, o bueno, o las matrices, o todo eso, no se representan con letras en negrilla, sino que se representan de acuerdo a su orden. Entonces, si es un escalar es una letra, si es un tensor de orden 1 es AI, si es un tensor de orden 2, AIJ, y así sucesivamente. Esa es la notación indicial. Nosotros ya no trabajamos con elementos que están en negrilla, sino con este tipo de elementos. ¿Listo? A veces vamos a usar esta convención. ¿Y cuál es el elemento? Ah, bueno, el vector unitario, que es el n gorrito, y se denota casi siempre por la letra n. O sea, digamos que esa es una letra reservada. Así como en programación ustedes veían que habían palabras reservadas, en esta también tenemos como unas letras reservadas. En este caso, este n gorrito es el vector unitario n gorrito, que es el vector que representa cualquier superficie, o que representa cualquier plano más bien. Entonces está compuesto por N1, N2 y N3 en el caso de 3 dimensiones. La matriz de esfuerzos, que será sigma y J, pues que será cada uno de estos elementos. Esto recuerden que nosotros lo hallamos en mecánica de sólidos.
Pero recuerden que ustedes en tensorial, ustedes hallaron pues una forma muy particular de trabajar los esfuerzos, ¿cierto? Que ustedes les decían, ah, no, es que este es un esfuerzo paralelo en la dirección 1. Bueno, eso es lo que indica la posición en la matriz, ¿cierto? Y que entonces este podía ser igual a este o no siempre, ¿cierto? En nuestro caso sí, afortunadamente. Entonces, nosotros simplificamos toda esta expresión en esta expresión, ¿cierto? O sea, pasamos de esto a esto. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con sólidos. Si estuviéramos trabajando con fluidos o con otro tipo de sólidos, no sería tan conveniente, ¿cierto? Y para lo que para mí es el elemento más poderoso y es el delta de Kronecker. ¿Por qué para mí es el elemento más poderoso? Pues es que este elemento representa todo el mundo de las matrices identidad y es lo que básicamente nos permite hacer un montón de operaciones y obtener unos resultados pues a partir de lo que nosotros conocemos de las leyes físicas. El delta de Kronecker es algo muy sencillo, es un, es un tensor de orden 2 realmente, mire, y entonces es 1 si es igual a J o 0 si es distinto de J. ¿Y eso qué es en últimas? Bueno, si es distinto de J, o sea, si la fila es distinta de la columna, ¿cierto? Entonces, vamos a mirarlos primero, y si la fila es igual a la columna, ¿cierto? O sea, si la fila 1 es igual a la columna 1, la fila 2 es igual a la columna 2, la fila 3 es igual a la columna 3, ¿cierto? En las posiciones, ¿cierto? Entonces, en este caso, ese delta de Kronecker, digamos, en esta posición, esta es la posición 1, 1, ¿cierto? Entonces aquí va a aparecer fila es igual a columna, entonces va a aparecer 1, ¿cierto? En esta posición, la posición es 1,2, ¿cierto? 1, 2. Una fila 1, columna 2. Va a aparecer fila distinta de columna, fila distinta de columna, 0. Y así sucesivamente, 0. Aquí fila es igual a columna, porque este es el elemento 2, 1, 0. Y aquí fila es diferente de columna, fila 3, columna 1, fila 3, columna 2 y fila 3, columna 3, 1. Y esto es el delta de Kronecker. Realmente es una matriz identidad, que nosotros conocemos como la matriz identidad. Entonces, aplicando convención suma, entonces la suma de esta diagonal pues nos va a dar 3, ¿cierto? Y por las leyes de sustitución, pues una ley de sustitución o la propiedad de sustitución, pues nos va a dar que si yo tengo un NJ, es igual al NI, ¿cierto? Es como la operación que yo hago, ¿cierto? Yo llego, multiplico por N1, por N2 y por N3. Entonces lo que estoy obteniendo realmente son resultados fila. Obtengo la fila 1, obtengo la fila 2 y obtengo la fila 3. Por eso es que aparece eso. Si yo multiplico un vector columna por mi matriz identidad, lo que estoy obteniendo pues son elementos fila en últimas, ¿cierto? Y en notación, la fórmula Cauchy generalizada, pues vamos a tener que, tenemos una matriz NIJ por 1 IJ, entonces lo que voy a obtener pues son elementos, voy a obtener elementos de este estilo, ¿cierto? Esto era para repasar, realmente esto no lo vamos a usar mucho, sin embargo es para refrescarles a ustedes la memoria acerca de la notación indicial.